Cristóbal Colón y los conquistadores que le siguieron vinieron a América armados con la espada, la cruz y un invisible aliado, la enfermedad. Potentes armas que destruyeron antiguas culturas y crearon un nuevo pueblo. El santuario de la Virgen de Guadalupe, venerada aquí en España durante siglos, fue visitado en junio de 1493 por Cristóbal Colón. Colón, pocas semanas después de regresar de su gran viaje de descubrimiento, vino a pagar una deuda. Había pedido ayuda a la Virgen de Guadalupe durante una gran tempestad en su viaje de vuelta. Ahora venía para dar gracias por haber sido salvado. Pero también pensaba en el futuro. Solo días antes de su visita, el Papa había concedido a España el dominio de las tierras que Colón había descubierto, a condición de que sus gentes fueran cristianizadas. La Virgen de Guadalupe era la patrona de los que luchaban por difundir el cristianismo. Ahora Colón estaba a punto de llevar esa lucha a través del océano. Antes de que se fuera del monasterio, los frailes le pidieron a Colón que le diera el nombre de Guadalupe a una de sus islas. Claro que aceptó. La Virgen de Guadalupe iba a tener mucha más importancia en las nuevas tierras que el nombre de una soleada isla del Caribe. De ser la patrona de la conquista, iba a transformarse en la protectora de los conquistados. Una nueva Virgen para una nueva España y un nuevo pueblo. Al dejar el monasterio para embarcarse en su misión, Colón pasó a través de pueblos dominados por los castillos reconquistados a los musulmanes. Los jóvenes de estos pueblos buscaban nuevas tierras que conquistar. Muchos se enrolaron para acompañar a Colón. Otros, niños todavía el día que pasó Colón, lo seguirían en años venideros, como Francisco Pizarro, conquistador de los incas. Y el hombre que vencería a los aztecas, Hernán Cortés. Armada con la cruz y la espada, y con una suprema confianza nacida de la reconquista de sus propias tierras, España estaba a punto de emprender la conquista de América. Zarpó Colón de Cádiz a finales de septiembre de 1493 con una flota de 17 navíos, entre ellos la Niña del primer viaje. Embarcados en la flota iban entre 12.000 y 14.000 marineros, soldados y colonos. A la mayoría de los colonos les pagaba la corona, pero por supuesto lo que realmente los atraía era la posibilidad de conseguir grandes riquezas, especialmente oro. Venían también unos 200 caballeros voluntarios, que lo que buscaban era la aventura y la gloria, y también oro. Además iban a bordo soldados, administradores, contadores, artesanos y agricultores. Llevaban caballos, animales domésticos, semillas y herramientas. Todo lo necesario para plantar un pedazo de España en lo que todos, incluso Colón, pensaban que era la costa de Asia.
Llamó el almirante Dominica a la primera isla que divisó por ser Domingo. Una isla más grande hacia el norte pasó a ser Santa María de Guadalupe en honor de la Virgen que recientemente había visitado. La flota ancló allí durante varios días. Navegando arriba de las Antillas Menores, Colón visitó Santa Cruz, explorando luego las Islas Vírgenes. Siguió Puerto Rico y otra breve parada antes de que la flota se encaminara hacia la isla de la Española y al fuerte de la Navidad. La flota llegó al atardecer. Fue un momento de gran expectación. Los 39 hombres que Colón había dejado atrás hacía 8 meses, con su amigo indio, el jefe Guacanagarí, debían para entonces haber amasado una pequeña fortuna en oro. Se dispararon salvas y se encendieron antorchas, pero nadie contestó. Por la noche llegó un indio en canoa con regalos de Guacanagarí, pero también traía una historia trágica. En tierra no había ni oro, ni fuerte, ni gente. Parece que una vez solos, los españoles se pusieron a rondar por la isla, tomando oro y mujeres a su antojo. Y un cacique del interior resolvió vengarse y los mató a todos. Colón, profundamente desconcertado, dio la vuelta hacia el este y sus 17 navíos lucharon contra viento y marea en busca de un lugar nuevo y más seguro para establecer su capital colonial. El 2 de enero de 1494, la flota al fin encontró protección bajo esta península contra los implacables vientos de levante. 17 ganchos fueron al fondo y Colón decidió construir aquí la primera ciudad europea del Nuevo Mundo. Por su reina, llamó Isabela a la ciudad. Hoy, el arqueólogo venezolano de 80 años de edad, José María Cruxent, trata de recuperar, a propósito del 5º centenario, algún vestigio de la ciudad que Colón fundó. Esta es una roca en la que hay marcas de golpes de pico de un español. ¿Lo veis? Marcas de golpes de pico en el coral es casi todo lo que queda de la Isabela. Tan fugazmente sobrevivió la ciudad. Fue en la Isabela donde la suerte de Colón empezó a cambiar del triunfo a la tragedia. Vamos a pincharlo, no hay un pincho por ahí. Colón levantó el plano de la ciudad como un emplazamiento fortificado. Era muy diferente ahora su visión de los indios del lugar después de descubrir la matanza en el fuerte que había dejado atrás. Ahora vamos caminando hacia el extremo sureste del Solar de las Américas, donde se encuentra la casa del almirante, que era fortificada. Aquí tenemos a la vista las primeras huellas o indicios de dónde estaba la casa. Esa se descubrió por arqueólogos del Museo del Hombre Dominicano, y aquí se pueden ver los restos perfectamente, que le falta una parte que se derrumbó al mar por despeñamiento de la orilla. Quedan pocos vestigios, pero con las excavaciones que se van a hacer aquí, yo creo que vamos a poder reconstruir cómo era la casa de Cristóbal Colón. Uno de los problemas con la Isabela fue que los edificios fortificados, cuyos restos está descubriendo Cruxent, no bastaban para alojar a los 1.400 colonos. La mayoría de ellos vivían fuera de las fortificaciones. Hoy en día, el emplazamiento está contiguo a la pequeña comunidad de El Castillo, una calle polvorienta, unas cuantas casas y el café local. A espaldas de esta calle se intenta localizar a la perdida Isabela. Un equipo de la Universidad de Florida investiga en una serie de pequeños pozos de sondeo con la esperanza de encontrar señales de los que vivieron aquí. La parte del emplazamiento en el que estamos ahora no ha sido explorada nunca. Y estamos aquí para ampliar algunas de las excavaciones o pruebas para ver dónde la gente de la Isabela podría haber estado viviendo.
Los hombres eran carpinteros, herreros y de toda clase de profesiones que serían necesarias para empezar una colonia. Así que, excepto por la ausencia de mujeres y niños al principio, probablemente podía esperarse un tipo de empresa colonial o de vida de pueblo bastante normal. Y ciertamente encontramos pruebas de esa clase: objetos de metal, vidrio, cerámica y piedra. Durante los primeros meses, la colonia mantuvo una difícil pero pacífica relación con los indios del lugar, de quien los colonos dependían para su alimento y con quienes comerciaban con el oro. Aquí pueden cargar y descargar. En una playa no se puede. Los colonos se hacían ellos mismos ollas y vasijas de barro. Cruchen ha encontrado recientemente el lugar donde se fabricaba la cerámica en la colonia, ayudado por lo que él llama su nariz. La nariz no puedo explicarlo. La nariz es una cuestión intuitiva, se puede decir, ¿no? Que uno tiene tanta experiencia que parece que hay una obra o de magia, yo no sé lo que puede hacer. Pero uno dice, aquí es un tiesto, es un pedazo de una olla, ¿lo ves? Y está hecho aquí. 1494. Y hay muy pocos, es raro. Pero eso es la evidencia y está repartido. Pero el indio lo agarraba y eso era de Dios y se lo llevaba. Entonces nosotros los arqueólogos estábamos muy pobres aquí porque ellos se lo llevaron todo. ¿Entiendes? Por eso tenía mucho valor, venía del cielo. El gran valor que los indios de la Española parecen haber adjudicado a la cerámica rota puede parecernos pintoresco. Pero es cierto que no era más extravagante que lo que debió parecerles a los indios la obsesión del colono por el oro. Varios ríos cercanos contenían las valiosas pepitas de oro que la gente del lugar recogía mientras se bañaba o pescaba. Este oro fue el que Colón vio durante su primer viaje y lo convenció de la riqueza de las Indias. Hoy en día, los arroyos aún contienen una escasa veta de oro. Los indios no conocían entonces el proceso de lavado y probablemente no se hubieran molestado en hacerlo, aun en el caso de saberlo. Aunque una de las primeras expediciones de Colón encontró algunas pepitas, pronto se hizo evidente que las grandes minas de oro con las que había soñado eran una ilusión. Fue de esta ilusión perdida de donde surgió la tragedia. Hoy, la vida en los alrededores de la Isabela es todavía difícil, con un río próximo como la única fuente de agua potable. Para los hombres de Colón, la ausencia de oro hizo cada vez más intolerable, a pesar de su belleza, el insólito entorno y la extraña gente que vivía allí. Bueno, es hermoso. Y el propio Colón hizo comentarios sobre lo bello que era este lugar. Pero hay que reconocer que vivir aquí tiene que haber sido muy difícil. Vivir en casas con techo de paja, acostumbrados como estaban a los edificios de piedra de España. Y comer alimentos desconocidos, sin tener agua, estando aislado y temiendo el ataque de los indios. También estaban enfermos, muchos de ellos, y es difícil saber cuáles serían las enfermedades que infectaban a los españoles. Entre los más conmovedores descubrimientos en la Isabela están los esqueletos de algunos de los compañeros de Colón. Jóvenes en su mayoría, cuyos sueños de gloria y oro terminaron en el hambre, las enfermedades misteriosas y la desesperación. El propio almirante vio cómo se desmoronaban sus sueños. Colón llevaba aquí pocas semanas cuando decidió devolver a España el grueso de su flota, bajo el mando de Antonio de Torres. Con él envió una larga carta a los soberanos. Esta es una copia exacta de la que seguramente se escribió aquí. La carta se esfuerza en ser optimista, pero la preocupación de Colón de no encontrar nada valioso se vislumbra en su sorprendente sugerencia de que la colonia podría obtener dinero vendiendo indios en España como esclavos. No simplemente cualquier indio, sino únicamente los belicosos. Colón incluso les pone una etiqueta.
Estos son caníbales y gente muy salvaje, y es lícito hacerlos esclavos. Da a entender también que todos saldrán beneficiados. Podrán pagarse las provisiones. Las colonias tendrán rentas. El rey y la reina podrán cobrar impuestos. Y los propios indios se convertirán y se civilizarán. El argumento de Colón no logró convencer a su reina. ¿No eran acaso estos indios sus más recientes súbditos? ¿Cómo podían sus súbditos ser esclavos? Y no fue la reina la única en sentirse indignada. Todos los años en esta colina, a unos cuantos kilómetros de la Isabela, hay un desfile para conmemorar lo que ocurrió cuando Colón empezó a capturar a los indios como esclavos. Un jefe indio del lugar decidió que había llegado el momento de tomar las armas contra los colonos y arrojarlos de allí. Enterado del plan, Colón atacó primero. Era un momento en que Colón estaba librando una guerra en la región interior de la Española. Y según la tradición, en un momento muy crítico, cuando varios miles de indios atacaron a un grupo de unos 200 españoles, la Virgen apareció en la copa de un árbol y los indios quedaron aterrorizados y huyeron. Entonces los españoles pudieron sobrevivir. Así es como se estableció el cristianismo en el Nuevo Mundo. Al celebrar hoy la aparición de la Virgen, la gente de la localidad se inclina por una interpretación menos parcial de su papel en la batalla. Creemos en la aparición de la Virgen, pero no en que vino a defender a los españoles para sacrificar una raza con menos poder bélico. Porque la Virgen no es ni para españoles ni para indios, porque la Virgen es madre de todos. Entonces yo pienso que más que para ir en contra de unos o de otros, si es que apareció para unir a las dos razas, de blancos y indios. Si ese fue el propósito de la aparición, resultó un trágico fracaso. Las relaciones entre colonos e indios empeoraban de forma continua. La razón seguía siendo el oro, o más bien, la falta de oro. Esta inmensa mina está próxima al lugar de la batalla. Enormes máquinas para remover tierra criban hoy miles de toneladas de roca para encontrar las últimas vetas que quedan desde los tiempos de Colón. Actualmente se refina el mineral para obtener el oro. Al no disponer de dicha tecnología, Colón tuvo que recurrir a un sistema diferente. Simplemente exigió que cada indio de la isla le pagara un tributo en oro. Cada 3 meses debería llenar una chuchería que los españoles cambiaron a los indios por oro, un cascabel. Ni uno. Ni un solo indio podía entregar a Colón un cascabel lleno de oro. No eran mineros, no sabían cómo extraer oro de las minas ni lavar oro. Y por lo tanto, el sistema de tributo de Colón fracasó. Y falló también la autoridad de Colón sobre los colonos. Estalló entonces una rebelión abierta y ordenó colgar a algunos de los rebeldes en un intento de recuperar el control. Con estas ejecuciones en la horca, Colón perdió el último vestigio de credibilidad de ser un gobernador eficaz. Un pesquisidor enviado desde España lo arrestó y lo puso entre rejas. La tradición dice que Colón fue encerrado en esta torre, en la que llegaría a ser la capital de la colonia, Santo Domingo. Los turistas pueden hoy subir las escaleras que tuvo que subir Colón y visitar la cámara en la que estuvo detenido. La estatua de Colón se levanta ahora orgullosa en la plaza principal de Santo Domingo.
Pero cuando fue enviado de aquí a España, caído en desgracia en el año 1500, no fue solo el fin de su cargo de gobernador. Fue el final de cualquier otra influencia que pudiera tener en las tierras que descubrió. El sustituto de Colón como gobernador trajo con él a cientos de nuevos colonos. Reorganizó completamente la administración de la colonia. Los españoles se establecieron en toda la isla en ciudades al estilo español. En cuanto a los indios, la mayoría de los cuales había huido a las montañas durante el gobierno de Colón, fueron acorralados y obligados a ir a trabajar para los colonizadores. En su mayor parte a las recién abiertas minas de oro. También se hizo que los indios lavaran la arena en busca de oro en los ríos de la isla. Con el fin de organizar a los indios para lavar oro, se instituyó un sistema de trabajos forzados llamado encomienda, por medio del cual el gobierno colonial dio a cada español un grupo de indios a los que podía poner a trabajar en el río con la condición de que dicho español los cristianizara. Sabemos que los españoles no se molestaron en adoctrinar a los indios, simplemente los hicieron trabajar en los ríos hasta morir. Pero una nueva fuerza apareció en la Española, la Iglesia. Este monasterio fue fundado en 1508 por la Orden Dominicana, y hacia 1511 los frailes que habían venido de España en busca de almas que no de tesoros, no pudieron contener más su indignación ante el trato que se daba a los indios. En un servicio religioso para los colonizadores el domingo de Adviento de 1511, el padre Fray Antón Montesino pronunció un sermón devastador. He de clamar que sois un pueblo en pecado. Estáis destrozando a un pueblo inocente. Y por ello merecéis ser condenados, condenados por un Dios airado. ¿Con qué derecho obligáis a trabajar a estas gentes en vuestras minas y en vuestros campos? ¿No son ellos seres humanos? ¿Acaso no tienen alma? ¿No estáis sujetos al mandamiento de Dios de amarlos como os amáis a vosotros mismos? En nombre de todo lo que es bueno y santo, dejad de hacerlo. El efecto de este sermón iba a plantear a los colonos y a la larga a toda España la cuestión crucial. ¿Qué derecho tenéis de tratar a los indios de este modo? ¿Y qué derecho tenéis de suponer que es justo? Y en esa pregunta se echan las semillas de la gran lucha que desde este lugar llegó hasta la corte de España. El gran grito desesperado de Montesino planteó en España interrogantes que ninguna potencia europea había tenido que afrontar antes. Cuestiones de derecho y responsabilidad de dominio sobre unas gentes ni siquiera mentadas en la Biblia. En España el debate surgió en lugares como el Colegio de San Gregorio en Valladolid, centrando la pregunta simplemente en quiénes o qué eran los indios. ¿Eran tal vez bestias estas gentes? ¿Eran bárbaros? ¿O eran hermanos? Ahora bien, la idea de la bestia era muy fuerte en esta sociedad, porque normalmente a los que vivían lejos de pueblos y ciudades se los consideraba fuera del límite de la civilización. Y el tipo de carácter considerado en ese contexto era el del hombre salvaje de los bosques de la Europa medieval. Como en efecto, el hombre salvaje en el monasterio de San Gregorio, la hermosa fachada detrás de nosotros, es la imagen del hombre inculto, el medieval, el tardío conocimiento medieval europeo del Nuevo Mundo presente en ello. Era una imagen muy útil para los colonizadores que querían a los indios para trabajar, pero llena de horror para los misioneros que solo deseaban sus almas. Y así se implicó a los abogados que redactaron un documento legal destinado a averiguar si cualquier indio
podía o no ser reducido a la esclavitud. Explicaba de forma clara cómo Dios había dado las Indias a España. Se dejaría en paz a los indios que aceptaran su condición de súbditos de Dios y de la corona española, pero se reduciría la esclavitud a los que se resistieran o huyeran. El documento, que sería leído en voz alta en español a cada nuevo grupo de indios que se encontrara, se denominó el requerimiento. Fue muy frecuente leerlo con gran estrépito, a tambor batiente, a gritos por un notario, muy deprisa, haciendo además los soldados ejercicios militares, con lo cual los indios, ante una lengua extraña, un cuerpo doctrinal que no entienden y una actitud que ciertamente no tiene nada de pacífica, por más que aquí se diga que se acude a su libre y agradable voluntad, pues lo más probable era que o se asustasen o huyesen. Y si huían, podían ser esclavizados legalmente. Lo que dio origen al requerimiento fue la necesidad de encontrar nuevos indios para trabajar en la encomienda de la Española y de las otras islas entonces en exploración, como Cuba y Puerto Rico. Porque la población indígena estaba ahora en un desastroso estado de debilidad. Lo que inició el hambre y el exceso de trabajo, lo completaron las enfermedades europeas como el sarampión y la gripe, hasta que murieron miles y cientos de miles. Comunidades enteras se dieron muerte a sí mismas y a sus hijos antes que trabajar para los españoles. Cuando Colón fundó su colonia en 1493, había alrededor de 500.000 de indios en la Española. En 1519 quedaban 500. Solo una generación después de que Colón descubriera lo que creyó una fabulosa tierra llena de oro y un pueblo inocente, generoso, ansioso de la palabra de Dios, la Española yacía en ruinas. La gran empresa de las Indias, el sueño de Colón, se había convertido en una pesadilla. Pero entonces, de improviso, se renovó el sueño. Esta es la gran ciudad de Teotihuacán, a 50 kilómetros de la actual Ciudad de México. Fue construida por un pueblo que vivió aquí 1000 años antes de nacer Colón. En la época de los vacilantes esfuerzos coloniales de España en el Caribe, Teotihuacán hacía 800 años que había sido abandonada. Pero su presencia colosal y nostálgica había impuesto respeto e inspirado a sucesivas civilizaciones en el Gran Valle Central de México, hogar en tiempos de Colón de unos 15 millones de personas. Sus dioses eran imprescindibles para el poder de Teotihuacán, en especial la gran serpiente emplumada Quetzalcóatl. Se dice que Quetzalcóatl había volado a la Tierra del Sol naciente, desde donde un día regresaría para liberar a los oprimidos. En época anterior a Colón, la Tierra había estado dominada durante 50 años por un pueblo que se llamaba a sí mismo los Mexica o Aztecas. En las islas de un ancho y poco profundo lago, los aztecas establecieron su gran ciudad Tenochtitlan, una ciudad que hubiera podido competir en tamaño y comercio con el Londres o París del siglo XVI. Hoy en día, en la Ciudad de México, construida directamente sobre la antigua ciudad de Tenochtitlan,
hay todavía un mercado en el lugar donde estaba anteriormente. Pero todo lo demás ha cambiado. Donde ahora una gran catedral domina la plaza del mercado y la ha dominado durante siglos, hubo una vez un gran templo a los dioses aztecas. Los sacerdotes aztecas sabían que solo la sangre humana ofrendada a los dioses en sacrificios rituales mantenía vivo al mundo y al sol. Las víctimas para el sacrificio eran capturadas en la guerra. Este sistema mesoamericano de expandirse militarmente y tener áreas controladas les genera tener enemigos. Es decir, todas las áreas controladas militarmente por el azteca eran áreas enemigas del azteca. Eran sus súbditos, por lo tanto, peleaban y querían liberarse. Hubo muchos intentos de levantamiento, de alzamientos en contra del poder de Tenochtitlan, del poder azteca, pero fueron aplacados por el azteca. Irónicamente, dentro del gran templo azteca, símbolo de su poder, se agazapan tallas de Quetzalcóatl, antiguo dios de los oprimidos, esperando todavía regresar del este. Hasta que un día de abril de 1519 llegó, no como serpiente emplumada, sino como un guerrero tocado de yelmo, a la cabeza de una brigada de aventureros españoles en busca de algo mejor que las vacilantes colonias de las Indias. Los aztecas inscribieron su llegada en un pergamino de corteza llamado el Código Moctezuma. A horcajadas, sobre una aterradora criatura que los aztecas no habían visto jamás, iba Hernán Cortés. Cortés pronto convenció a varias tribus, a la sazón bajo el yugo azteca, para que marcharan con él y su ejército de 600 españoles contra Tenochtitlan, donde Cortés fue recibido por el perplejo rey de los aztecas, Moctezuma, como el señor Quetzalcóatl que retornaba. 6 meses más tarde, los aztecas respondieron al ataque de Cortés. Moctezuma cayó muerto, pero los españoles y sus aliados fueron arrojados de la ciudad en lo que ha llegado a conocerse como la Noche Triste. Si los aztecas hubieran proseguido, Cortés y su ahora disminuido ejército hubieran sido barridos. Pero no hubo persecución, y Cortés llevó a cabo una de las más asombrosas reacciones de la historia, forjando una nueva e incluso más poderosa alianza contra los aztecas. Los historiadores se han preguntado durante mucho tiempo cómo y por qué los enemigos de los aztecas se unieron a Cortés después de su aplastante derrota. Cuando leí por primera vez esa historia pensé, los seres humanos no se comportan de esa manera. Y luego se me ocurrió, en realidad lo leí, que hubo una epidemia de viruela en la ciudad la noche en que fueron arrojados los españoles. Y que el rey de los aztecas, sucesor de Moctezuma, murió de viruela esa misma noche, así que no hubo persecución. La situación era que al atacar a Cortés, una devastadora peste desciende sobre ellos. Miles y miles mueren, y es obvio el juicio de Dios. No se ataca a los españoles y no habrá castigo. El Código Moctezuma tiene registrada la coincidencia del levantamiento azteca contra Cortés con el inicio de la epidemia de viruela. Fue una extraordinaria coincidencia y transformó absolutamente la faz de la tierra. Rehizo el mundo de una forma más dramática que cualquier otro evento que se me pueda ocurrir. Hoy en día los indios de esta clínica rural de México tienen las mismas enfermedades que el resto del mundo y se vacuna a los niños para protegerlos. Hace 500 años, las enfermedades entonces corrientes en Europa no existían en América. En Europa, enfermedades como el sarampión y la viruela mataban a muchos niños. Pero los que sobrevivían hasta la edad adulta quedaban inmunes. Así que la mayoría de los españoles que vinieron aquí hace 500 años habían aprendido a vivir con la viruela, a diferencia de la población indígena.
Una enfermedad como la viruela ataca a una población que no ha tenido previa experiencia. Todo el mundo, sea joven o viejo, está expuesto y se extenderá muy rápidamente. En una sola semana casi toda la población estará enferma. Eso significa que es difícil proporcionar atención hospitalaria, y cuando un simple vaso de agua puede mantenerte vivo en cierto momento, si no hay nadie que te lo dé, mueres. De este modo, la intensidad del efecto de la enfermedad es potenciado enormemente por el hecho de estar todos enfermos al mismo tiempo. Nadie puede cuidar a nadie, y ese fenómeno epidémico, ese colapso de toda vida normal, es lo que sufrieron los indígenas. Y así, ayudado por un arma invisible mucho más mortífera incluso que los arcabuces, los caballos y las lanzas, Cortés tomó Tenochtitlan. Uno de los más grandes imperios del mundo quedaba en manos españolas. El mundo creado ese día fue la América hispana. Un mundo que el mortífero virus de la viruela continuó configurando durante generaciones después de que los españoles empezaran a llegar siguiendo la estela de la conquista inicial. Esta misa podría tener lugar en cualquier lugar de Hispanoamérica, en casi cualquier momento en los últimos 450 años. El sueño de Colón de extender el reino de Cristo a los pueblos que descubriera se hizo realidad en una medida que le hubiera dejado atónito. Y una vez más, la enfermedad desempeñó su papel. Predicó el cristianismo a los indios un hombre que creía en su verdad, implícita y enfáticamente. Pero cuando se está ante una situación en la cual los indios mueren de viruela o de sarampión o de gripe o de alguna otra cosa, y los españoles ni están enfermos en absoluto o se han recuperado, es bastante evidente que algún propósito divino, Dios, protege a los españoles. Por consiguiente, si no eres cristiano, es mejor que te conviertas lo antes posible para obtener la protección del Dios que está protegiendo a los españoles de las enfermedades mortales. Y esta manifestación, repetida una y otra vez al atravesar el océano diferentes enfermedades, fue convincente y significó que no había nada que las antiguas religiones pudieran oponer al cristianismo. Los ancianos sacerdotes admitieron que sus religiones y sus dioses no eran buenos para proteger a su pueblo contra estos desastres. En esta montaña están las ruinas de un templo dedicado a una de las religiones indígenas anteriores al cristianismo, construido por un pueblo que fue gran rival de los aztecas. Los españoles saquearon este templo 5 años después de conquistar a los aztecas, pero unos cuantos símbolos de la antigua religión permanecen esculpidos en sus piedras. Como en cualquier lugar de lo que se llamó entonces la Nueva España, los conquistadores eran seguidos por los frailes. Su monasterio tiene aquí una enorme capilla abierta donde miles de indios fueron bautizados a la vez en la fe cristiana. Las antiguas religiones dieron paso a la nueva, al igual que lo hicieron sus antiguos edificios. Me han dicho que esta piedra y esta otra proceden del templo que está justo a 200 metros de aquí, cuando por supuesto servía para el servicio religioso pagano. Y cuando construyeron esta capilla, cogieron las piedras del templo y las pusieron en esta estructura, colocándolas mirando hacia afuera, como para llevar con ellas la santidad desde la antigua a la nueva religión. Durante el medio siglo posterior a la conquista, millones de indios fueron bautizados y se levantaron iglesias a través de toda la América hispana.
Los indios abrazaron el cristianismo con un fervor muy especial y lo expresaron en la decoración de sus iglesias. La gran tragedia fue que el cristianismo era tan ineficaz contra los estragos de la enfermedad como lo fueron las antiguas religiones. Ninguna pudo detener la gran mortandad. En México, el pueblo guarda la vigilia en las tumbas de sus antepasados según la tradición conocida como el Día de los Muertos. Solo en el México central, repetidas olas de viruela, sarampión y gripe diezmaron a los indios, reduciendo la población de 15 millones en el tiempo de la conquista a 1,5 millones tan solo un siglo más tarde. Y no pararon ahí las muertes. Sufrieron y murieron incontables millones de hombres, mujeres y niños de enfermedades europeas al extenderse el contacto entre indios y blancos por todo el norte y sur de América. Tal vez la catástrofe más grande de todos los tiempos, de la que no puede culparse a nadie, ni siquiera a Cristóbal Colón. En México, las danzas de conquista representan cómo la espada y la cruz, los conquistadores y la Iglesia, establecieron mano a mano el poder español en América. Pero hay también una larga y señalada historia de la oposición entre la espada y la cruz. En un famoso mural en la Ciudad de México se opone la cruz en manos de un fraile dominico, Bartolomé de las Casas, a la espada que usa Hernán Cortés. De las Casas era un joven cuando los dominicos de la Española empezaron a protestar por el trato dado a los indios. Escritor prolífico, su Historia de las Indias incluye una versión del diario de a bordo del primer viaje de Colón. En un periodo posterior de su vida, de las Casas llegó a ser el primer obispo de esta ciudad en el sur de México, llamada entonces Villarreal, a la que posteriormente se le diera en su honor el nuevo nombre de San Cristóbal de las Casas. Pasó de las Casas gran parte de su vida yendo y viniendo a través del Atlántico, argumentando incansablemente a favor de los derechos de los indios. Llegó a ser conocido como el defensor de los indios, y hoy se levanta su estatua en la entrada de la ciudad que lleva su nombre. Es Viernes Santo en un pequeño pueblo indígena en las afueras de San Cristóbal de las Casas. Va a celebrar la misa un gran admirador de su predecesor, el actual obispo Samuel Ruiz. Acostumbraba a decir que la conversión de los indios fue un milagro contra la naturaleza, porque es imposible para la gente explicar de forma natural cómo podían creer en un Dios que traía la vida y afirmaba que Él era la vida cuando sus siervos estaban más bien introduciendo la muerte, que mataban y oprimían a la gente.
E incluso algunas veces les marcaban con fuego un número en la piel, convirtiéndolos en esclavos. El propio de las Casas había sido una vez dueño de indios en una encomienda. El sistema similar a la esclavitud, empleado por primera vez en la Española y desde entonces extendido a la Nueva España. Ahora el objetivo de las Casas era la total abolición de la encomienda. Con este fin escribió un libro corto detallando las atrocidades de los primeros años de los españoles en América. Sus descripciones eran espeluznantes. Ejemplares ilustrados circularon ampliamente por Europa, haciendo surgir una imagen de la colonización española de grotescas crueldades y matanzas gratuitas que llegó a conocerse como la leyenda negra. Lo que está claro es que hubo gran parte de verdad en muchos aspectos de esta leyenda. Pero creo que dejó fuera mucho de lo que fue constructivo sobre la colonización española. Y tal vez dejó fuera lo más importante de todo, que los españoles fueron los primeros en denunciar las atrocidades de sus propios compatriotas. Y creo que esto es lo más impresionante de la colonización española. Había lo que se podría decir una parte humana, que puede parecer simbólica, pero de todas formas el más efectivo frente fue de las Casas. Protestaba en nombre de un poder más elevado contra las fechorías que se estaban perpetrando en nombre del poder de la corona española. Las Casas era hombre exagerado, hombre apasionado. Yo creo que si hay una palabra que le define es la pasión. Entonces, él se enamora absolutamente de una causa también absolutamente justa. Y pone al servicio de ese amor por la justicia todo lo que es capaz de hacer, de decir, de pensar, y todo lo que es capaz también de exagerar con tal de obtener su objetivo. Se podría decir de él que creyó que el fin justificaba los medios. Y en el caso de la salvación, no ya de la salvación eterna, sino de la salvación física, de la salvación real de tantos miles de personas, ¿acaso quizá no tenía razón? No justifica salvar tanta vida los medios que empleó. Los esfuerzos de las Casas llevaron en 1542 a lo que llegó a conocerse como las nuevas leyes de Indias, que incluían una total y absoluta prohibición de la esclavitud. Ítem, ordenamos y mandamos que de aquí en adelante, por ninguna causa, guerra ni otra alguna, bajo ningún título, ni por cambio ni por rescate, de ninguna manera se pueda hacer esclavo ninguno. Aquí firmó el rey de la manera habitual. Yo, el rey. Las nuevas leyes por las que luchó de las Casas pusieron también estrictos límites al sistema de la encomienda de trabajos forzados. Las leyes encontraron gran resistencia en las colonias americanas de España y al principio fueron ampliamente ignoradas. Pero durante las décadas que siguieron, la esclavitud indígena y los trabajos forzados lentamente llegaron a su fin. Velas para significar la fe que se transmite de unos a otros. Pero ni el paso del propio imperio español terminó con la explotación de los indios. Por favor, que vaya adelante el cine, nosotros vamos a estar. Vigilia del domingo de Pascua en San Cristóbal. Llegará con la luz la esperada libertad. Cristo, luz del mundo, demos gracias a Dios. Fray Gonzalo es un dominico que se ve a sí mismo como el actual eslabón de una cadena de activismo social dentro de la Iglesia Católica que se remonta a de las Casas. Spain, although it had such a terrible history, España, aunque tuvo tan terrible historia en la dominación de Hispanoamérica,
vio también grandes hombres y mujeres que vinieron aquí y lucharon por la justicia y la verdad. No solo Bartolomé de las Casas, él es, creo, la punta de un iceberg. Cientos de personas, muy buenos cristianos, lucharon y murieron en Hispanoamérica por defender a los indios. Pero mientras los activistas cristianos han estado defendiendo los derechos políticos de los indios, la propia Iglesia, después de 5 siglos en América, continúa siendo un símbolo de la imposición de los valores europeos en la cultura india. Fray Gonzalo quiere cambiar eso. Estos indios mayas están celebrando su propia versión de la resurrección de Cristo. Queremos que ellos lleguen a ser la Iglesia y que no dependan del blanco para sus creencias religiosas y celebraciones. El problema es que históricamente ha habido un nivel tan diferente. Hemos considerado a los indios como si fueran niños. Les hemos tratado como a menores de edad sin ningún respeto por sus valores y por ello, cuando venimos, se sienten oprimidos. Aun cuando se sienten felices de tenerme aquí, sienten que ha venido alguien más importante, alguien que sabe más. Según defendía de las Casas, con la propuesta inicial no hubiera sucedido esto y no serían tan pobres como lo son ahora. Bartolomé de las Casas quería que la única contribución de España a América fuera el cristianismo. Colón quería también ofrecer el regalo del cristianismo, pero al mismo tiempo quedarse con la tierra y los tesoros del Nuevo Mundo. Para los indios, lo que perdura es el legado de Colón. Para la gran mayoría de mexicanos, el legado de Colón no es de destrucción, sino de creación. La creación de un pueblo nuevo, cuya herencia abarca la sangre española y la india. Están aquí el 12 de diciembre para celebrar las raíces gemelas de su identidad en la Basílica de la Virgen de Guadalupe, en la Ciudad de México. Colón oró ante la Virgen de Guadalupe en España antes de empezar su viaje de colonización. La Virgen de Guadalupe, reverenciada aquí en México, es el resultado de dicha colonización, porque la Virgen mexicana se apareció a un indio 10 años después de la conquista en una colina que era un santuario a la madre de los dioses aztecas. Así, la Virgen mexicana de Guadalupe representa a los dos orígenes de México, el anterior al cristiano y el cristiano. Dentro de la basílica, una banda de mariachis rinde homenaje a la Virgen incluso mientras se celebra una misa. Fuera, al mismo tiempo, se ejecutan danzas indias prehispánicas. La Virgen de Guadalupe, una nueva Virgen para un nuevo pueblo, preside ambos actos. México y el resto de la América hispana luchan todavía por llegar a un acuerdo sobre las contradicciones de su creación. De las muchas imágenes de la Virgen mexicana de Guadalupe, una es especialmente apropiada. Esta en la que está de pie encima de la réplica de un navío salvado de una tormenta, tal como la Virgen española de Guadalupe salvó al navío de Colón en el viaje que unió España y América hace 500 años.